Tomatilisli toltecayo, tenintia toneguayo, toisqui, toegua imancoymanquil, inancate docachinech caticnemilia, Teotihuacán y Panomagua. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia le invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. Esta vez también con el tema a las orillas de la gran ciudad de Teotihuacán, o diría Oralia Cabrera, en la periferia. La segunda parte del programa que tuvimos la oportunidad de hacer una primera toma, por decirlo así, en la ocasión pasada. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tengo el placer de presentarles nuevamente a nuestra invitada de hoy, la doctora Oralia Cabrera. Bienvenida a la cabina de Radio INA, Oralia. Muchísimas gracias, Jesús, y mucho gusto en estar con ustedes y con todos los miembros del equipo y de los radioescuchas. No, muchas gracias a ti. Y bueno, la vez pasada hablamos de lo que significa para los mexicanos Teotihuacán, que es un lugar de orgullo, de identidad, por lo grandioso, lo majestuoso de la ciudad de Teotihuacán, que admira a propios y extraños, ¿no? Cada vez que vienen al sitio. Pero que esta ciudad no sería posible si no fuera de la mano con las contradicciones de cualquier ciudad, ¿no? Cualquier ciudad que se digne de ser una gran ciudad tiene una área periferia, una área marginal, y Teotihuacán no es la excepción. Es una ciudad altamente jerarquizada, donde hay un grupo dominante, una clase dominante, y seguramente varios segmentos dentro de la sociedad teotihuacana, y unos más marginales que otros, ¿no? Como sucede hoy en cualquier ciudad digna. De eso hablábamos un poco, y hablamos también del medio ambiente alrededor de lo que fue Teotihuacán en el clásico, y que al sureste de esta ciudad se encontraba un sitio, San José 520, que así le llamó Oralia Cabrera, investigadora de la Universidad de Arizona, mexicana, pero que viene seguido afortunadamente a Teotihuacán para seguir investigándola. Y de eso nos va a hablar, de cómo, porque nos quedamos como apenas en un abrir de boca la vez pasada, y ya cuando íbamos a entrar a su excavación para ver qué había encontrado, se nos acabó el tiempo. Entonces, me da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy para tratar de entender estas diferencias sociales y que hay más allá de la ciudad, ¿no? Que hay más allá de la gran ciudad de Teotihuacán, de las pirámides, que hay dónde vivía y cómo le hacía para sobrevivir la gente fuera de la gran ciudad. Y hablabas, Oralia, de la producción de cerámica, de alfarería, de objetos hechos de barro, y en eso estábamos. Tienes todos los micrófonos para que nos expliques con todo detalle sobre esta investigación tuya. Muchas gracias, Jesús. Pues mira, en efecto, como te comentaba, este sitio que se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros o 3 kilómetros y medio al sureste de la Ciudadela, del complejo que conocemos como la Ciudadela, es un sitio pequeño, que fue desafortunadamente afectado por la construcción de la carretera a Tulancingo, México-Tulancingo, ya que se encuentra dentro de terrenos de el ejido, la sección San José, de los ejidos de Santa María Coatlán, y tuvo una extensión aproximadamente de 3/4 de hectárea, lo que queda conservado. La otra parte impactada, el dueño, el propietario de los terrenos, vendió el tepetate, el subsuelo volcánico, para la construcción de la carretera,
y este sitio se vio afectado. Sin embargo, los trabajos que se habían hecho en los años 60 con el equipo de Milon habían determinado más o menos la extensión del sitio. En superficie, en aquel momento, en los años 60, habían encontrado una serie de herramientas que parecían estar vinculadas con la producción de cerámica. Entonces me enfoqué en trabajar en este sitio en particular, nuevamente llevando a cabo trabajos de superficie y excavaciones profundas. Y lo que encontré fue que había unas cuantas familias en este sitio que tenían construcciones muy distintas, mucho más pobres de lo que conocíamos en la ciudad. En la ciudad tenemos, quien ha visitado Teotihuacán o quien estudia Teotihuacán, estamos muy familiarizados o más familiarizados con los famosos conjuntos apartamentales. Estas estructuras de aproximadamente 60, 70 metros por lado, con muros perimetrales, con hechos de materiales de piedra, con enlucidos de concreto, con pisos de estuco. Las construcciones arquitectónicas de San José 520 son muy sencillas. Estamos hablando de algunas chozas, unos jacales. Perdón que te interrumpa. ¿Y estos conjuntos en estas 3 hectáreas están delimitados por algún muro perimetral? No tenemos. De hecho, la cantidad de piedra que pudimos localizar de cualquier resto arquitectónico son mínimas. Te describo, tenemos casas muy sencillas, no tenemos conjuntos apartamentales. Para empezar, no son estos conjuntos de bloques de cuartos, sino son cuartos un poco aislados. Que seguramente fueron hechos de materiales perecederos como el bajareque. Tenemos fragmentos del lodo que había sido aplanado en los bejucos o en las maderas, que había sido quemado y que estaban ahí presentes, pero no tenemos ya, desde luego, material orgánico. Y no los cimientos de estas construcciones habían sido hechos con algunas piedras, con algunos bloques de tepetate y algunos bloques de adobe. No tenemos absolutamente nada de material de estuco, que no tenemos pisos, no tenemos enlucidos en los muros y mucho menos pintura mural. Esto es súper importante porque quien ha visitado Teotihuacán, todo está enlucido, todo tiene como un pavimento de cal, tienen las paredes pintadas con pintura mural en los exteriores, en los interiores, alrededor de patios, ¿no? Y perfectamente construidos, ¿no? Planificados. Claro. Y lo que tú estás describiendo es casas hechas con material perecedero, ¿no? Bajareque. ¿Hay huellas de poste? Hay huellas de postes, pero mínimas. Sí tenemos. La cuestión también, que es bien interesante, es los que hemos visitado Teotihuacán o trabajado en Teotihuacán. La ciudad se planifica en base a 2 ejes y hay una guía rectora, una orientación a partir de estos ejes, sobre todo de la calzada de los muertos, que es nuestro eje principal de la ciudad. Y todas las construcciones que se hacen a partir de entonces llevan esta misma orientación. Las estructuras de San José 520 no llevan la misma orientación teotihuacana. Y esto es similar a lo que ha sido reportado. Tenemos muy pocos trabajos en la periferia de la ciudad, pero algunas de las excavaciones que se han hecho en salvamentos arqueológicos y, digamos, algunos de los trabajos del equipo de Thomas Charlton, en sitios que son del periodo teotihuacano, pero que están del otro lado de el Cerro Gordo, que limita a la ciudad en su parte norte, o más alejados en la zona de Otumba, ya rumbo hacia Calpulalpan también. Son estructuras en ese caso sí, con muros, con pisos de estuco y demás, pero que tampoco tienen la orientación de 15 grados al este que tenemos en la ciudad. Perdón que te interrumpa nuevamente, pero por ejemplo, todavía en esa dirección más hacia el este, hacia el noreste, está Xiwingo, que es un conjunto de 3 pirámides, los restos, y con muchos petroglifos
no sé la orientación, pero es una colonia teotihuacana Sí. totalmente, ¿no? Sí. Pero en el Inter hay Sí. ocupación como la que señalas de San José 520, Sí. que no tienen ni esos acabados ni esa orientación. No. Los entierros, encontraron entierros, Sí. ¿cómo están los entierros? Sí, lo primero que te puedes pensar es, bueno, si estás encontrando unas estructuras que son de estas características que acabo de mencionar, pues a lo mejor no son unidades residenciales, pero de la manera similar en que vemos en la ciudad, dentro de la ciudad, bajo los pisos de los conjuntos departamentales, también la gente de San José 520 está enterrando a sus muertos bajo los pisos de sus estructuras. Como en Teotihuacán. Ahí mismo tenemos los mismos patrones de enterramiento. Encontramos 3 enterramientos. El entierro 1 es un individuo masculino en posición sedente, pero además recostada. Esta seguramente es una posición que conservó cuando en el momento de depositarlo estaba envuelto en unas mantas, como un bulto mortuorio. Un petate, tal vez, o un petate, pero de una manera flexionada y digamos como si fuera un feto, ¿no? Que era uno de los elementos que vemos constantemente en toda la ciudad. A su alrededor se encontraban una serie de vasijas y también herramientas relacionadas con el trabajo de manufactura de alfarería. Algunos pulidores, por ejemplo, estaban asociados con esto. El entierro número 2 es un entierro múltiple, en el que tenemos entre 8 o 9 individuos. Este es claramente un sitio que fue ocupado constantemente. Fueron como en Teotihuacán, hacen a un lado a la persona que había fallecido anteriormente para colocar al siguiente. Lo que llamamos entierros secundarios. Exactamente, digamos, ¿no? son esa misma fosa que está debajo del piso, se abre nuevamente para depositar los restos de un siguiente familiar que fallece. Y tenemos varios episodios en este entierro 2. El entierro número 3 es un neonato que está depositado dentro de una vasija, en este caso de un cajete con paredes curvodivergentes, de la misma manera que vemos en Teotihuacán. Entonces, o sea, sí participan de este corpus simbólico de los teotihuacanos, sí tienen la misma ideología o religión en esta periferia. Sí. Es decir, solamente el material es de más baja calidad. Sus casas son muy sencillas, de material muy básico, que te da una idea de que también económicamente las personas que viven dentro de la ciudad tienen otros recursos económicos para poder invertir en sus casas. Las casas de estas personas en San José 520 son muy, muy sencillas y muy empobrecidas. Dentro de todos los niveles, Milón hizo una serie de estudios a partir de arquitectura, de localización, del tipo de material que se invirtió en la construcción, pero que también está presente en los materiales de los entierros. En fin, hace una estratificación de 7 niveles, donde Tlajinga 33, un sitio al sur de la ciudad, es lo más pobre. Y sin embargo, Tlajinga 33 tiene mejor construcción que San José 520. Quizá todo sea parte de estos conjuntos departamentales. Sí. ¿Todavía? Y acá no lo estamos viendo. Aquí ya no son conjuntos departamentales. Ahora, hay una cosa bien interesante que tampoco se ha estudiado mucho en Teotihuacán y de la cual deberíamos abordar más. Y estos son las llamadas estructuras rudimentarias que llama Ian Robertson, que Milón inicialmente llama insubstanciales. Qué feo nombre. Insubstantial structures. Por eso es que Ian le cambió el nombre. Bueno, estas son estructuras rudimentarias. Son estructuras de las cuales conocemos muy poco, pero que están
entreveradas entre los conjuntos departamentales y que pudieron haber tenido diferentes funciones. Algunas son, a lo mejor sí, habitacionales, tenemos que estudiar esto más a profundidad. Otras seguramente son de almacenaje, que pertenecen a conjuntos departamentales y ahí utilizaban de almacenaje, o incluso, dependiendo de la actividad artesanal a la que se refirieran, a la que estuvieran trabajando, pues a lo mejor algunas actividades artesanales que prefieran tener unos talleres allá afuera no están dentro de los conjuntos departamentales y por eso están estas estructuras. Milon considera que el 15% de la población teotihuacana estaba utilizando estas estructuras. Entonces, sí necesitamos trabajar más para poder entenderlo mejor. Sin duda, San José 520 quedaría muy bien dentro de este tipo de estructura. Y tenemos bien interesante que a pesar de que estos habitantes de San José 520 tienen estos elementos muy empobrecidos de sus estructuras, están teniendo acceso también a algunos cuantos elementos que son de materiales de lujo, importados, pero que son encontrados junto a los entierros. Sobre todo algunas cuentas de piedra verde que vienen de distancias muy lejanas y que son más costosas de obtener, se están encontrando entre los entierros de este conjunto. Tenemos que, aparte de los entierros, algunos de los elementos de la religión teotihuacana que son muy comunes en otros lados, los candeleros o los incensarios tipo teatro, que nos refieren mucho a la ideología de la religión teotihuacana en la urbe, no los tenemos presentes acá. Pero sí las figurillas, algunas, son el mismo tipo de figurillas lo que tenemos en un lado que en el otro. Entonces, es interesante y necesitamos trabajar mucho más la periferia de lo que yo llamo la zona semirural, porque ya lo rural es un poco más distante, de Teotihuacán, para poder entender, porque hemos concentrado nuestras investigaciones en Teotihuacán precisamente en las zonas más cercanas al centro. Claro. En algunos conjuntos departamentales, de los cuales solamente se han excavado como el 10%. Y sí necesitamos conocer mucho más de todas estas variantes de la población teotihuacana, que como una ciudad de hoy en día, pues tenía una variedad de pobladores, algo de lo que no hemos platicado mucho sobre el caso de San José 520, es que los datos que tenemos a partir de los estudios que se han hecho en hueso de isótopos nos indican que son inmigrantes, gente que llegó a Teotihuacán y que se quedó a vivir ahí. Yo digo, utilizando la alfarería para acomodarse económicamente, pero no llegan muy al principio, llegan como a la mitad. Llegan como a la mitad, llegan para Tlamimelolpan y tampoco se quedan, tampoco sobreviven hasta el final. Y sin embargo, están Tlamimelolpan y Xolalpan, estas fases, este periodo, unos años ahí, unos cientos de años ahí, y luego vemos también que a pesar de estar involucrados en el trabajo alfarero, cuyo producto va a ser destinado a la ciudad, no mejoran sus condiciones de vida. O sea, a pesar de los esfuerzos, están limitados. Están limitados. Quizá por la misma estructura de la sociedad teotihuacana. Sí. Decías tú, y seguramente se imaginará el público radio escucha, que es una ciudad pluricultural, como sabemos, ¿no? Entonces hay grupos que vienen del área maya, otros del Golfo, otros, por ejemplo, al oriente vienen del Golfo, ¿no? Y en el poniente hemos encontrado gente que viene de Oaxaca, ¿no? Pero esto está al sureste. ¿Han encontrado evidencia o han hecho estudios, no sé, de ADN o de isótopos de elementos radioactivos para ver
de dónde provienen estos 3 entierros que tienes, que es poquito. Sí. Bueno, de alguna manera, sin duda el neonato es teotihuacano. Ajá. Y ¿El neonato dijiste? sí, el neonato, mira. claro, porque claro, nació ahí o seguramente. no nació, Sí, porque estamos en un momento en que no es definido si había nacido ya o murió poco antes, Por poco eso después de llamamos haber. perinatal de Exacto. repente, ¿no? Y luego tenemos que en efecto sabemos que según los datos estas poblaciones, estas gentes que encontramos ahí enterrados vienen pero de la Cuenca de México, no vienen de zonas muy distantes. Ahora, yo tengo un problema y esto es algo que la arqueología va avanzando, a veces tenemos propuestas y luego tenemos mejores técnicas y luego tenemos otros datos y vamos mejorando, pero uno de mis preocupaciones en la arqueología teotihuacana es, en efecto tenemos tanta gente que es inmigrante o nuestros parámetros de referencia aún necesitan definirse mejor, porque es un poco extraño que todos los entierros de San José 520, con excepción del perinatal, fueran extranjeros, ¿no? Claro. Desde luego que, o a lo mejor no son todos, a lo mejor también, eso es algo que conocemos bien en Teotihuacán, la población que vemos reflejada en el número de entierros dentro de conjuntos departamentales o en otros lugares, no sería suficiente como para conocer, para realmente reflejar toda la población de Teotihuacán, que en su mayor momento de apogeo debió tener aproximadamente 125,000 habitantes. Y tenemos un problema porque necesitamos muchas muestras para tener una idea, un mapa genético, que no lo tenemos. O sea, se han hecho estudios de unos cuantos, ¿no? Sí. Y necesitaríamos un estudio más completo para comparar. Claro. No solamente porque le hagamos a uno ya vamos a saber todo, ¿no? Entonces sí está complicado. Claro, y también estamos un poco como cortos de tiempo, porque el trabajo arqueológico y el trabajo después de análisis, de investigaciones, es más lento de lo que crece la población actual moderna. Entonces también estamos perdiendo la posibilidad, porque hay un crecimiento poblacional. Teotihuacán está tan cercano a la Ciudad de México y lo habíamos hablado en el proyecto en la vez anterior. La gente también está migrando al Valle de Teotihuacán, de la misma manera que en aquel momento pensamos, una ciudad como Teotihuacán llamó la atención de mucha gente, tanto en la cuenca como en lugares más lejanos, y era un imán. Las personas siempre migran a la ciudad porque hay más condiciones de conseguir un trabajo, de salud, así como vemos hoy en día que las poblaciones modernas van a la ciudad, de entretenimiento hoy en día, ¿no? De otras facilidades que dan las ciudades. En la época prehispánica también, y yo creo que el caso de Teotihuacán es muy claro, nos habla de gente que va llegando porque están atraídos por la mejor condición económica, algunas cosas también por la religión, pero... de prestigio, digamos, también. Claro, entonces es bien interesante el ver a estas personas, y claro que yo pienso que la gente de San José 520 llega atraído por la ciudad, dice, ¿qué voy a hacer? Se pone a hacer cerámica, las formas que estamos encontrando de lo que están haciendo son muy ampliamente consumidas en la ciudad, están a un paso. Fundamentalmente creo que se enfocan en la producción de cajetes de paredes curvodivergentes, algunas otras formas como vasos en menor cantidad, pero tenemos incluso, fascinante, producción de vasos Tlaloc. Y todo esto a partir de datos que están representados por las herramientas, que en este caso, este sitio es un sitio que presenta una cantidad de evidencia sobre la producción alfarera muy interesante, que a lo mejor tendríamos que dejar para otra plática, pero tenemos herramientas, encontramos
una zona de cocción, los desechos de barro cocido están ahí, mucho material fragmentado que tiene una exposición que no es normal en la cocción, formas deformadas, algunas figurillas que se hicieron incluso también deformadas. Entonces tenemos una variedad de que nos hablan datos. Probablemente de que efectivamente lo que tú dices, hay una gran actividad de talleres de producción alfarera, que a lo mejor lo que tú has intuido y deducido es que se dedican a eso para integrarse a la ciudad, para sobrevivir. Pero que no logran de alguna manera mejorar su condición económica. Y cuando vemos esto comparado con estudios etnográficos de alfareros, de zonas alfareras en otras regiones de México y del mundo, vemos que a veces, precisamente, algunas veces los alfareros no logran mejorar sus condiciones de vida, a pesar de que están produciendo un elemento que es muy consumido en la ciudad. Quizá si el público que nos ve, nos sigue, nos escucha, estuviera el día de hoy y la vez anterior también oyéndote, Oralia, podríamos reflexionar mejor y entender nuestro presente en la medida en que hay cosas que siguen pasando, ¿no? Sí. Vivimos en una ciudad también con muchas divisiones sociales, con mucha precariedad, unos y otros con una opulencia. Y esto se ve hace 2000 años en Teotihuacán, 1500 años, pasó en esta gran ciudad de la cual admiramos y nos enorgullecemos. Pero si conociéramos los intersticios, las partes más oscuras, podríamos tal vez comprender mejor, para entender que las sociedades, dejar de romantizar del todo. Claro. Está bien, por un lado, sentirnos orgullosos, por supuesto, pero conociendo mejor los procesos, podríamos entender a nosotros mismos y tratar de ver dónde podemos corregir o dónde no, hasta dónde llegar, ¿no? Sí, creo que es un poco el trabajo de los arqueólogos plantear, el ver, entender un poco el pasado para poder entender también nuestro presente y ver, ¿seguimos siendo los mismos humanos? Exacto. Una gran pregunta, y sobre todo ahora que se nos presentan tantos retos. Algo que sí creo que hacían mejor los teotihuacanos del clásico, aunque fuera también la especie humana siempre haya sido depredadora, era vivir en más armonía con su entorno natural y ambiental. Aunque, digamos, siempre se ha criticado que a lo mejor acabaron con los bosques de alrededor para construir la gran ciudad y quemar la gran cantidad de cal, pero no se compara de ninguna manera con el destrozo que hoy hacemos como especie, porque pues para ellos eran sus propias entidades divinizadas, las deidades, los elementos de la naturaleza, y creo que vivían en más armonía. Si no, veamos ahora sí las grandes pirámides reflejando los cerros en la ciudad y demás. Y estos grupos marginales, de alguna manera, también traían a su entorno, como en sus entierros, esta forma de pensamiento. De ahí que los enterraran en posición fetal, para devolverlos a la madre tierra, ¿no, Oralia? Sí. Oye, pues te vamos a invitar para un tercer programa después, cuando regreses de uno de tus viajes. Gracias. Para que nos hables de tus otros proyectos, para que nos hables más de Teotihuacán, de esta parte que efectivamente dices bien, nosotros, la mayoría de los arqueólogos, no volteamos mucho a ver esta parte de la periferia. Déjame despedir a este programa con los radioescuchas y ya regresaremos con Oralia Cabrera, porque necesitaríamos muchos programas más para tener una idea. Esta es una forma de motivarlos y acercarlos a una de las grandes culturas de la civilización humana, que es Teotihuacán. Este ha sido un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA,
En la dirección de producción audiovisual a Ana Galicia. Quiero decir también que agradecemos a la Coordinación Nacional de Difusión a través de Ana Galicia. En la subdirección de Radio INAC a Gabriela Marentes. En la realización a Evanibaldo Morales. En grabación y edición a Rubén Martínez. En el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. También agradecemos a la Zona Arqueológica de Teotihuacán a través de su Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Yo soy Jesús Torres Peralta. Los esperamos en otra emisión de Radio INA. Muchísimas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.